Con la llegada del verano, la Segunda Guerra Mundial entró en una fase muy positiva para los aliados, en 1944. Tras el éxito en el norte de África a finales de 1942, la invasión aliada de Sicilia y los desembarcos en Salerno, en 1943, seguidos del ataque a Anzio en enero de 1944, las fuerzas alemanas estaban perdiendo su bastión italiano. Los rusos se estaban volviendo más poderosos en el este, avanzando cada vez más hacia Alemania desde la rendición de las tropas de Hitler en Stalingrado a principios de 1943. Incluso en el sudeste asiático, la batalla de los aliados contra los japoneses, parte del eje del mal de Adolf Hitler, ganaba impulso día a día. Y por supuesto, la audaz operación Overlord, que había culminado en los desembarcos del día D del 6 de junio a lo largo de la costa de Normandía, había sido un triunfo que superaba incluso los sueños más descabellados del comandante en jefe, el general Dwight D. Eisenhower. Sorprendentemente, Eisenhower nunca había estado en servicio activo, pero era, sin embargo, un administrador magnífico que era muy admirado por todos los hombres a su mando. Sobre todo, por su carácter agradable y afable. El respeto y la confianza de las tropas eran de vital importancia para Eisenhower, porque sabía que, una vez que comenzara la operación Overlord, cada soldado, marinero y aviador, independientemente de su rango o experiencia, sería clave para ganar la batalla de Normandía. Los aliados podrían haber tomado una ruta más corta hacia Francia, cruzando el Canal de la Mancha, desde Dover a Calais, pero eligieron deliberadamente una ruta diferente. De hecho, esto era precisamente lo que Hitler y sus generales esperaban, y los aliados hicieron todo lo posible para convencer al enemigo de que así era. El secreto había sido primordial, ya que el factor sorpresa era vital para que la operación Overlord tuviera alguna posibilidad de éxito. Se puso en marcha una campaña concertada, la Operación Fortitude, para que los alemanes siguieran creyendo que la invasión tendría como objetivo Calais, y los acontecimientos pronto demostraron que había cumplido su propósito. Adolf Hitler era plenamente consciente de que un ataque en el frente occidental, a través de Francia, era inminente. Pero a principios de 1944, el Ejército Rojo Soviético en el sur de Rusia le estaba dando muchos más motivos de preocupación. Los nazis intentaron contener la marea rusa construyendo grandes fortificaciones, pero los temores de Hitler de verse obligado a retirarse por los aliados en todos los frentes estaban resultando bien fundados. Además, los estadounidenses dominaban ahora el Pacífico frente a los siempre tenaces japoneses. Debido al enorme tamaño de la Armada de los Estados Unidos, a los japoneses les resultaba difícil asegurar las islas que habían conquistado anteriormente. Sin embargo, para los estadounidenses, la contención era la consigna durante esos meses cruciales de 1944, ya que, hasta que Europa fuera liberada, tendrían que seguir luchando sin refuerzos aliados, mientras que el teatro de operaciones europeo se convertía en el foco principal a medida que avanzaba la operación Overlord. En las semanas posteriores al día D, la fuerza de invasión aliada avanzó de manera constante, liberando al pueblo francés literalmente pueblo por pueblo. La emoción iba en aumento, y tras tantos años de opresión nazi, los aliados recibieron la más cálida de las bienvenidas por parte de aquellos a quienes habían liberado. En Gran Bretaña, las noticias de los triunfantes desembarcos sin duda levantaron la moral, pero para Adolf Hitler, al darse cuenta de que la batalla por Normandía se estaba perdiendo de forma era hora de tomar represalias. Hitler siempre había prometido al pueblo alemán que tenía un arma secreta, y con las noticias de los acontecimientos en Francia propagándose rápidamente,
necesitaba levantar la moral y reafirmar la posición de fuerza nazi. El arma en cuestión era la bomba V1, cuyo nombre proviene de una palabra alemana que significa arma de venganza, y sin duda lo era. La eficacia de estas bombas radicaba en el hecho de que no eran pilotadas, siendo básicamente un misil de crucero primitivo, que podía lanzarse desde Europa continental a través del canal para atacar Gran Bretaña. Tras su lanzamiento, la precisa tecnología de piloto automático rastreaba con exactitud la zona objetivo donde debía detonar, y el daño que las bombas podían causar era terrible. Impulsada por una combinación de gasolina y aire comprimido, la V1 podía viajar a gran velocidad. Emitían un zumbido muy fuerte procedente del motor, a reacción que pulsaba 50 veces por segundo, y este zumbido le valió a la V1 muchos apodos, entre ellos bomba zumbadora y Doodlebug, en referencia a un insecto australiano muy ruidoso. El sonido ya era lo suficientemente aterrador, pero cuando se hacía el silencio era peligroso, ya que quedaban unos 15 segundos antes de la enorme explosión. Sin embargo, para Hitler y los desarrolladores alemanes del V1 había una desventaja importante. No había forma de que pudieran estar seguros de si las bombas habían alcanzado sus objetivos designados o no. Mientras Londres era atacado sin piedad, se levantó un muro de silencio, ya que la prensa no informaba sobre los devastadores impactos ni las cifras de víctimas, y se tomaban grandes precauciones para garantizar que las noticias del éxito del V1 no llegaran a Alemania. Es más, el espíritu indomable de los británicos, personificado en la gente de Londres, había sido un gran problema para Hitler a lo largo del conflicto, sobre todo durante el bombardeo. Y una vez más, el gran público británico se mantuvo firme en su determinación de ver derrotado a Hitler. Se desplegaron globos de barrera adicionales y se utilizaron aviones como el Spitfire para atacar a los V1 en el aire, derribándose casi 2.500 de ellos. Pronto quedó claro que el arma secreta de Hitler no iba a hacer ganar la guerra a Alemania, y además resultó extremadamente contraproducente, ya que los aliados se mostraron más decididos que nunca a hacer todo lo que estuviera en su mano para poner fin rápidamente al reinado de terror nazi. Para los soldados británicos que luchaban en Francia, el temor por sus seres queridos en casa los impulsó a esforzarse aún más por salir de las playas, y habiendo tenido toda la ventaja de sorprender a los alemanes, ahora era imperativo que consolidaran su posición. Irónicamente, los generales de Hitler aún creían que el ataque principal vendría por Calais, siendo la invasión de Normandía un señuelo. Pero los alemanes pronto se dieron cuenta de que tenían entre manos una lucha por la supervivencia. El general Bernard Montgomery, quien había desempeñado un papel fundamental al inicio de la guerra, llevando a las tropas británicas a la victoria en la segunda batalla de El Alamein, antes de asumir un papel significativo en la lucha por Europa, se encontró sin duda con una fuerte oposición nazi en el extremo oriental de las playas del desembarco del día D. Sus tropas sufrieron muchas bajas, y Montgomery se vio obligado a retirarse para replantearse sus tácticas. Fortalecer la resistencia alemana en esta zona era crucial, ya que si Caen caía en manos de los aliados, dejaría el camino hacia París completamente abierto. Sin embargo, el ejército de ocupación estaba lejos de ser fuerte, a pesar del aumento de efectivos, y parecía que operaba sin apoyo de artillería coordinado, lo que sugería una falla en la comunicación, lo cual fue suficiente para permitir que los aliados continuaran su avance. Dado que más de 1 millón de soldados aliados habían desembarcado en Normandía a mediados de julio, Montgomery pudo mantener a los alemanes ocupados luchando en el noreste de Francia, lo que dio a los estadounidenses la oportunidad de avanzar más hacia el sur. Y cuando Caen fue finalmente liberada el 19 de julio, los aliados se encontraban en una posición realmente muy sólida. Con un movimiento estratégico de tenaza, los aliados rodearon progresivamente a los alemanes, y los nazis poco pudieron hacer para conservar el territorio francés que ocupaban.
A medida que llegaban más tropas aliadas, los alemanes se vieron rápidamente superados en número, y la retirada fue la única opción viable para Hitler y sus generales. Para empeorar las cosas para Hitler, la situación en el frente oriental se volvía cada día más difícil para los alemanes a medida que la operación Bagration cobraba impulso. Bagration era el nombre en clave de la operación ofensiva estratégica de Bielorrusia, cuyo objetivo era expulsar a todas las fuerzas alemanas desde Bielorrusia, en el norte de Rusia, hasta Polonia, y que había comenzado el 22 de junio y continuó hasta el 19 de agosto. Había 4 ejércitos desplegados para llevar a cabo esta tarea, que consistía en el primer frente báltico y los frentes bielorrusos primero, segundo y tercero. Esta misión, que más tarde se describió como la derrota más calamitosa de todas las fuerzas armadas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, resultó en la destrucción total de los 3 componentes principales del grupo de ejércitos alemán de ocupación, a saber, el Cuarto Ejército, el Tercer Ejército Panzer y el Noveno Ejército. La rapidez con la que avanzó la operación fue notable, y para el 7 de julio, el Ejército Rojo había entrado en Lituania, en el sur de Rusia, y había logrado afianzarse allí para el día 13. Al final de la operación Bagration, las pérdidas alemanas eran tan grandes que ni siquiera el reclutamiento forzoso podía empezar a reemplazar a los hombres que habían muerto. El eje perdió unas 20 divisiones en total, y 50.000 alemanes fueron capturados y hechos prisioneros en la ciudad de Minsk, que era la última gran base alemana en suelo soviético, liberada el 3 de julio. Cuando el Ejército Rojo vio la devastación de las aldeas, donde un gran número de la población había sido asesinada o deportada bajo el brutal control de los nazis, hicieron desfilar a los prisioneros alemanes por el centro de Moscú antes de irrumpir en Polonia. Las estadísticas de Bagration son asombrosas. Las bajas alemanas totales, incluyendo los muertos, heridos o capturados, se han estimado en 670.000, con más de 59.000 vehículos destruidos. No obstante, los soviéticos pagaron un precio muy alto, con hasta 60.000 hombres muertos, pero los rusos eran ya imparables cuando el Ejército Rojo irrumpió en Polonia. Sin embargo, dado que el Ejército Nacional Polaco ya estaba luchando contra los alemanes, en el levantamiento de Varsovia, esperaron en lugar de irrumpir en la capital del país. Cuando Alemania había avanzado hacia Polonia, desencadenando el inicio de la guerra en 1939, los nazis estaban seguros de que los rusos no los atacarían debido al pacto de no agresión que Hitler había firmado con Joseph Stalin. A cambio, Hitler había acordado que los rusos se repartirían Polonia con Alemania, por lo que, en consecuencia, los polacos estaban ansiosos por tomar las riendas de sus propios asuntos. El levantamiento de Varsovia comenzó el 1 de agosto de 1944, apenas unos días antes de que llegara el Ejército Rojo, que avanzaba, con los polacos ansiosos por triunfar sobre sus opresores alemanes. Lamentablemente, simplemente no tenían la fuerza necesaria y los alemanes lucharon con ahínco para mantener su posición. Cuando llegaron los soviéticos, no se unieron, como se esperaba, a las líneas de batalla contra los alemanes, y literalmente se detuvieron a pocos kilómetros de la ciudad. Imagen 59. El levantamiento continuó durante 63 días, y la repentina parada del Ejército Rojo es un tema controvertido, que los historiadores siguen discutiendo hasta el día de hoy. Se ha sugerido que el avance soviético desde Rusia había dejado al Ejército Rojo exhausto y sin fuerzas para enfrentarse a los alemanes,
mientras que otros sostienen que este no fue el caso en absoluto. Es posible que Stalin ordenara detener el avance para que el frente interno polaco fuera derrotado, ya que sin duda se opondrían al régimen soviético después de la guerra. Los soviéticos afirmaron que fue la falta de combustible tras la operación Bagration, lo que les obligó a detenerse a las afueras de Varsovia, pero es poco probable que alguien lo sepa con certeza. Al terminar septiembre, también terminó el levantamiento, y el 2 de octubre, los polacos se rindieron a los alemanes, tras haber perdido 18,000 soldados, mientras que entre 120,000 y 200,000 civiles polacos habían muerto, la mayoría de ellos asesinados por las tropas alemanas. Tras su rendición, los nazis redujeron la antigua ciudad a cenizas, dejando nada más que ruinas, para que los rusos tomaran el control cuando finalmente llegaran a Varsovia. Con los poderosos aliados rusos avanzando desde el este y las tropas estadounidenses, británicas y canadienses ganando impulso en Europa occidental, los generales alemanes sabían que se encontraban en una posición muy peligrosa. El comportamiento de Hitler era cada vez más irracional, y sus síntomas de la enfermedad de Parkinson parecían ir en aumento. Los aliados estaban ganando la guerra de forma lenta pero segura. Pero no eran solo sus enemigos a quienes Hitler tenía que temer, ya que el 20 de julio de 1944 se produjo un intento de asesinato desde las propias filas de su ejército, y lo que es más, estuvo a punto de tener éxito. Desde hacía algún tiempo, Hitler había hecho pocas apariciones públicas, y de hecho, estaba asistiendo a una reunión en su cuartel general de la Guarida del Lobo, en Prusia Oriental, discutiendo el deterioro de la situación militar en el frente ruso, cuando una bomba explotó matando a 4 oficiales e hiriendo gravemente a muchos otros. Hitler sobrevivió, sufriendo solo heridas leves, pero no fue obra de un solo alemán descontento. Había muchos más involucrados, aunque la principal fuerza impulsora fue el coronel Klaus von Stauffenberg, uno de los hombres de mayor confianza de Hitler, que tenía acceso cercano al Führer. Es interesante señalar que existía un movimiento de resistencia alemán que se remontaba al ascenso al poder de Hitler, y vale la pena examinar un poco más de cerca los antecedentes de von Stauffenberg para descubrir cómo se produjo este extraordinario acontecimiento tras el día D. Von Stauffenberg provenía de una familia católica de alto rango. Su padre era una figura importante en la corte alemana, mientras que su madre era condesa. Era el mayor de 3 hermanos, y comenzó estudiando literatura, pero finalmente se dedicó a la carrera militar. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, von Stauffenberg fue nombrado teniente y estudió armamento y transporte, pero formó parte de la primera división ligera alemana que invadió Polonia en 1939. En ese momento, von Stauffenberg era partidario de Hitler y consideró unirse al partido nazi, especialmente porque el Führer había firmado un pacto con la Iglesia Católica. Sin embargo, como tantos otros tratados de Hitler, no tardaron en producirse graves incumplimientos, y la Iglesia Católica comenzó a condenar la ideología nazi. La represión de la religión comenzó a intensificarse dentro del régimen nazi, pero fueron las personas de fe judía quienes rápidamente se convirtieron en el blanco de Hitler. Fue el trato bárbaro de los nazis hacia los judíos lo que llevó por primera vez a von Stauffenberg a cuestionar su lealtad a Hitler, especialmente después de un suceso que tuvo lugar entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, conocido en la historia como Kristallnacht, que literalmente se traduce como Noche de los Cristales Rotos. Este ataque contra los judíos fue una advertencia al mundo de lo que estaba por venir. Para la mañana del 10 de noviembre, los nazis habían asesinado a 91 judíos, deportado a unos 30,000 de ellos a campos de concentración y destruido más de 2,000 sinagogas. El antisemitismo era ahora una parte inherente de la ideología nazi, alimentada por el odio fanático de Hitler hacia los judíos, a quienes culpaba del declive económico de Alemania desde que perdió la Primera Guerra Mundial.
Von Stauffenberg sabía que esto estaba mal, y cuando la violencia se extendió aún más para incluir a cualquiera involucrado con el movimiento bolchevique, sus alarmas ya estaban sonando. Hitler dio órdenes por escrito de que cualquiera que mostrara cualquier manifestación activa de la ideología bolchevique debía ser asesinado de inmediato, y muchos alemanes de mente recta, incluido von Stauffenberg, se opusieron a esto. A medida que avanzaba la guerra, la opinión de von Stauffenberg sobre la conducta y las políticas nazis se deterioró, y se convenció de que Hitler estaba corrompiendo el imperio alemán al quitar vidas inocentes. Y para 1942, von Stauffenberg sabía en su corazón que había que detener a Hitler y a sus secuaces nazis. En 1943, poco después de ser ascendido a teniente coronel de la 10ª División Panzer, el vehículo de von Stauffenberg fue bombardeado por los británicos CS durante la campaña de Túnez en el norte de África. Tuvo la suerte de sobrevivir y estuvo hospitalizado durante 3 meses antes de ser enviado a casa para recuperarse. Las lesiones de von Stauffenberg eran graves. Había perdido el ojo izquierdo, la mano derecha y la mayoría de los dedos de la otra mano, pero estaba decidido a seguir como soldado. Sin embargo, fue durante su rehabilitación cuando Henning von Treschow, un oficial en servicio activo pero conspirador de la resistencia alemana, se acercó a él. Consciente de las habilidades organizativas de von Stauffenberg y de su aversión al movimiento nazi, von Treschow le ofreció un puesto como oficial de Estado Mayor en el cuartel general del Ejército Nacional Alemán en Berlín para ayudar, cuando fuera necesario, en la lucha por derrocar a Hitler. Plenamente consciente de que sus lesiones significaban que nunca podría asesinar a Hitler sin ayuda, von Stauffenberg aceptó el puesto. Von Treschow estaba convencido de que solo la muerte de Adolf Hitler detendría la tiranía nazi, y mientras los aliados hacían su parte, avanzando hacia Alemania, la resistencia se preparaba para cumplir con su deber. El asesinato debe intentarse a toda costa. Lo que importa ahora ya no es el propósito práctico del golpe, sino demostrar al mundo, y para que quede registrado en la historia, que los hombres del movimiento de resistencia se atrevieron a dar el paso decisivo. Cuando von Stauffenberg se unió al movimiento, ya existían varios planes para asesinar a Hitler y a sus altos mandos, pero por alguna razón siempre parecía salir algo mal. Finalmente, von Stauffenberg se dio cuenta de que, a pesar de sus heridas, podía acercarse a Hitler sin despertar sospechas, por lo que se ofreció para llevar a cabo el asesinato. Para entonces, el desembarco del día D había sido un gran éxito para los aliados, y el apoyo a von Treschow y a la resistencia alemana había aumentado a medida que se ponían en marcha planes para librar al mundo de Hitler y los nazis de una vez por todas. El 11 de julio, von Stauffenberg asistió a una conferencia en el Berghof, la residencia de campo de Hitler en los Alpes bávaros, cerca de Berchtesgaden, llevando una bomba en un maletín. Un colega esperaba nervioso en un auto de huida a que von Stauffenberg completara el asesinato de Hitler, junto con Heinrich Himmler y Hermann Göring. Pero, una vez más, no fue así. Cuando von Stauffenberg llegó, se dio cuenta de que Himmler y Göring no estaban presentes, y tras una llamada telefónica a sus cómplices, se tomó la decisión de abortar la misión, y von Stauffenberg regresó a Berlín para intentarlo de nuevo otro día. Los conspiradores no perdieron tiempo en reprogramar la misión, y para el día 15, von Stauffenberg estaba listo con su bomba una vez más en el cuartel general de Hitler, en Prusia Oriental. La suerte volvió a fallarle a von Stauffenberg, ya que Himmler no asistió a la reunión, y otro intento de asesinato fue abortado. Reunir a los tres hombres en un mismo lugar y al mismo tiempo resultaba realmente complicado.
y los nazis, sin duda, estaban empezando a sospechar mucho. Se estaban produciendo arrestos, y los conspiradores eligieron el 20 de julio, sabiendo que la rapidez era vital y que esta sería muy posiblemente su última oportunidad. En la mañana del 20, von Stauffenberg viajó desde Berlín al cuartel general de Hitler, la Guarida del Lobo, en Prusia Oriental, armado con 2 bombas en un maletín, donde entró en la sala de reuniones según lo planeado, antes de la llegada del Führer. Con la excusa de cambiarse la camisa, encontró una pequeña habitación en la que activó los detonadores de lápiz con unos alicates pequeños. Al no tener mano derecha y solo 3 dedos en la izquierda, esta tarea tan delicada distaba mucho de ser fácil, y para cuando un guardia llamó a la puerta para que regresara rápidamente a la reunión, solo había logrado activar una de las bombas. No había nada que hacer. Von Stauffenberg solo podía esperar que esa única bomba fuera suficiente. Poco después de las 12:30, von Stauffenberg colocó el maletín debajo de la mesa frente a él, y tan pronto como pudo, con Hitler en su sitio, salió de la sala con la excusa de una llamada urgente y esperó la explosión. Pero un rezagado ocupó el asiento que von Stauffenberg acababa de dejar libre, y sin darse cuenta, empujó el maletín unos centímetros hacia adelante, apartándolo del camino. Cuando la bomba explotó a las 12:42 de la tarde, el desafortunado rezagado y otras 3 personas murieron, pero Hitler volvió a escapar de la muerte, y fue uno de los menos heridos en la explosión gracias a la protección que le había brindado la gran mesa de conferencias de roble macizo. Von Stauffenberg, que observaba la explosión, estaba seguro de que nadie podía haber sobrevivido a la enorme detonación, y regresó a Berlín convencido de que Hitler había muerto. Eufórico, von Stauffenberg se reunió con sus compañeros conspiradores, listos para tomar el poder en Alemania. Imagen 59A. Sin embargo, a las 7 de esa tarde, la alegría se convirtió en desesperación cuando Hitler hizo una transmisión de radio en la que declaró: una camarilla muy pequeña de oficiales ambiciosos, sin escrúpulos y al mismo tiempo criminalmente estúpidos, tramó un complot para destituirme. La agencia alemana de noticias añadió: el pueblo alemán debe considerar el fracaso del atentado contra la vida de Hitler como una señal de que Hitler completará sus tareas bajo la protección de un poder divino. La pequeña camarilla de la que hablaba Hitler era en realidad mucho más grande de lo que él podía imaginar, y cuando envió la orden de fusilar inmediatamente a von Stauffenberg, el oficial encargado de la tarea era él mismo un conspirador, y las órdenes no se llevaron a cabo ni se transmitieron. Pero la captura era inevitable, y antes de que acabara el día, von Stauffenberg y 3 de sus compañeros conspiradores fueron encontrados, a la 1 de la madrugada del 21 de julio de 1944, iluminado por los faros de un camión. Von Stauffenberg, de 36 años, pronunció sus últimas palabras, que traducidas fueron «Larga vida a nuestra santa Alemania», antes de ser fusilado. El hermano de von Stauffenberg, Berthold, junto con más de 200 conspiradores, fueron juzgados ante un juez y condenados a muerte. Meine Früchtchen. Ja, meine Früchtchen. Die haben gemacht, ist man die Dienstverpflichteten. Na, wo sind sie hingegangen? Chemische Erzeugung, haben keine Ahnung von Chemie. Hätten sie lieber eine Knarre in die Hand genommen, wäre ich auf dumme Ideen gekommen. Aber natürlich, die haben ja bestätigt, dass die Verbraucher sind. Also, und werden die hier nicht unverstehen. 8 de estas sentencias, incluida la de Berthold, presuntamente consistieron en la muerte por estrangulamiento con una cuerda de piano colgada de ganchos de carne. Se supone que estos horribles asesinatos fueron filmados y mostrados a altos mandos de las Fuerzas Armadas alemanas para desalentar cualquier otro intento de asesinato, ya que Hitler se volvía cada vez más paranoico y peligroso
ante la perspectiva de que la derrota de Alemania fuera una cuestión de cuándo, y no de si. Mientras la batalla por Normandía se prolongaba durante todo el mes de junio y los rusos se acercaban cada vez más a Alemania, en el Pacífico los estadounidenses se habían dedicado a causar estragos. El objetivo eran las Islas Marianas, y la primera de ellas fue Saipán. Se derribaron cientos de aviones japoneses, y los submarinos estadounidenses causaron daños considerables al torpedear portaaviones japoneses. Los aliados salieron victoriosos, y Saipán cayó el 9 de julio de 1944, lo que fue seguido por la renuncia del primer ministro japonés, Tojo. Apenas 9 días después, había intentado ocultar los acontecimientos de Saipán, tratando de convencer a su pueblo de que los japoneses habían salido victoriosos. Pero cuando se filtró la noticia, Tojo perdió toda su credibilidad. Los estadounidenses se mostraron implacables tras su victoria en Saipán, con una campaña para tomar las islas de Tinian y Guam, lo que lograron en agosto de 1944. Tras la humillación sufrida a manos de los japoneses en Pearl Harbor, los estadounidenses estaban ahora listos para llevar la guerra al territorio continental japonés. Y a medida que avanzaba el verano de 1944, en el frente europeo los estadounidenses también estaban extremadamente ocupados, ya que la salida de la cabeza de playa cobró impulso tras la liberación de Caen. Era el momento de que los aliados trabajaran en estrecha colaboración, y Montgomery esperaba que Eisenhower lo nombrara comandante de las fuerzas terrestres en Europa. Pero dado que los generales estadounidenses Omar Bradley y George S. Patton eran tan clave para la liberación de Francia como Montgomery, esto probablemente iba a ser inviable. Había habido antagonismo entre los generales estadounidenses y Montgomery desde el avance aliado hacia Sicilia, y Eisenhower sabía muy bien que sus compatriotas nunca aceptarían que Monty estuviera al mando de ellos. Además, ahora había un número proporcionalmente elevado de tropas estadounidenses luchando en Normandía, por lo que, lógicamente, lo más sensato sería que un estadounidense asumiera las responsabilidades generales de mando. La solución obvia era que Eisenhower asumiera él mismo el cargo, y para apaciguar a Montgomery, el primer ministro Winston Churchill lo ascendió al rango de mariscal de campo. Para Montgomery, la siguiente tarea recibió el nombre en clave de Operación Goodwood, lanzada el 18 de julio, y su objetivo era minimizar la resistencia alemana a la Operación Cobra, en la que la mayor parte de las fuerzas estadounidenses romperían la cabeza de playa y rodearían a los alemanes, creando el bolsillo de Falaise. La Operación Cobra también debería haber comenzado el 18, pero el mal tiempo, algo característico del verano de 1944, hizo que se pospusiera hasta el 25. Imagen 60. Se dio luz verde a otra operación, cuyo nombre en clave era Atlantic, para asegurar la cresta de Verrières, un importante sector de terreno elevado al sur de Caen. La toma de esta zona no solo proporcionaría una excelente posición defensiva, sino que también abriría el camino hacia la ciudad de Falaise, a la que resultaba muy difícil llegar debido a la fuerte ocupación alemana de esta cresta estratégica. Cuando la Operación Atlantic no logró sus objetivos, se lanzó la Operación Spring, en la que el general canadiense Guy Simonds recibió el encargo de Montgomery de idear un plan de batalla para tomar la cresta, y la fase 1 comenzó el 24 de julio. Los North Nova Scotia Highlanders lanzaron el ataque inicial contra la ciudad de Tilly-la-Champagne en las primeras horas de la mañana. Simonds había ideado una forma de reflejar la luz en las nubes para mejorar la visibilidad, de modo que los aliados pudieran ver las posiciones enemigas. Desafortunadamente, esto también significaba que los defensores alemanes de la cresta podían ver a los canadienses, lo que dio lugar a una dura y encarnizada lucha. En la fase 2, los Calgary Highlanders se enfocaron en pueblos y en otra cresta,
y aunque también se enfrentaron a una dura resistencia alemana, finalmente se aseguró la zona. Los contraataques alemanes, tanto en la primera como en la segunda fase, fueron rápidos. Los tanques Panzer avanzaron contra el regimiento de Nueva Escocia del Norte y los Calgary Highlanders, lo que obligó a los aliados a retirarse de las zonas que acababan de asegurar. El Black Watch se embarcó entonces en la tercera fase, con el objetivo de tomar la ciudad de Saint Martin antes de avanzar para conquistar la cresta de Verrières. Durante el día D y las semanas posteriores, el mal tiempo había jugado a favor de los aliados, convenciendo a los generales de Hitler de que la invasión no se produciría hasta que mejoraran las condiciones, pero este no fue el caso en lo que respecta a la Operación Spring. Los alemanes trasladaron su 9ª División Panzer SS a la zona tan pronto como les llegó la noticia de la Operación Spring. Un aplazamiento debido al mal tiempo le dio al ejército alemán tiempo para reforzar la cresta con otros 4 batallones de hombres. Los canadienses sufrieron terribles pérdidas. En esta fase, pocos soldados sobrevivieron para contarlo, lo que demostró que, a pesar del éxito del día D, la batalla por Francia aún estaba lejos de ser un hecho consumado. No sería hasta principios de agosto cuando finalmente se aseguraría esta zona alrededor de Caen. Sin embargo, aunque la ruptura del cerco se producía lentamente, los aliados avanzaban y el 15 de agosto se puso en marcha la Operación Dragoon, mientras los aliados se preparaban para realizar un desembarco anfibio entre las ciudades del sur de Francia de Toulon y Cannes. La Operación Dragoon se había planeado inicialmente como Anvil, junto con la Operación Overlord, con tropas atacando desde el sur al mismo tiempo que los desembarcos en Normandía. La cooperación entre estadounidenses y británicos había sido crucial, pero no siempre armoniosa a lo largo de 1944, y Anvil había causado cierta ruptura. Winston Churchill estaba convencido de que la guerra en Italia debía concluirse rápidamente, manteniendo la presión hasta la toma de Roma, pero se tomó la decisión de iniciar los planes de invasión de Francia y se eligió la Operación Overlord. Pero mientras las playas de Normandía eran el objetivo, los estadounidenses también debían desembarcar en el sur de Francia, poniendo en marcha la Operación Anvil. Ambas misiones requerían buques de desembarco de tanques, LST, y Churchill le pidió al presidente Roosevelt que transfiriera estos vehículos cruciales de la Operación Anvil a la Operación Overlord, pero los estadounidenses no estaban dispuestos a hacerlo. Esta disputa continuó durante algún tiempo, hasta que un ensayo para embarcar hombres y maquinaria en las playas británicas, como las 5 elegidas para los desembarcos de Normandía, resultó desastroso. Como sabemos, los estadounidenses que se entrenaban para la playa de Utah en Slapton Sands, en Devon, fueron atacados por lanchas rápidas alemanas procedentes de Cherburgo, que alcanzaron de lleno a 5 buques de desembarco de tanques y mataron a más de 700 hombres. Era imposible reemplazar los buques de desembarco de tanques tan cerca del día D, por lo que se pospuso la Operación Anvil. Irónicamente, incluso después del éxito del día D, Churchill seguía oponiéndose a la Operación Anvil, argumentando que los recursos se aprovecharían mejor en los países de Europa del Este, donde consideraba peligroso que sus aliados rusos y Joseph Stalin adquirieran demasiado poder. Es aquí donde se sugiere que surgió el cambio de nombre de la operación, con Churchill obligado a aceptarlo por los estadounidenses. Después de todo, Roma había caído en manos de los aliados a principios de junio, por lo que Churchill ya no tenía ese argumento, y tras el éxito de la Operación Cobra, que se debió en gran parte a la fuerza estadounidense,
el primer ministro británico no tuvo más remedio que aceptar, y se fijó el inicio de la Operación Dragoon para el 15 de agosto. Con la participación de hasta 200.000 soldados estadounidenses, canadienses, de la Francia Libre y británicos, los desembarcos tuvieron lugar en 7 zonas diferentes a lo largo de la cabeza de playa y fueron un gran éxito. Para el segundo día, más de 94.000 soldados habían desembarcado, y dado que se habían enviado tantas tropas alemanas a combatir en el norte de Francia, la Operación Dragoon encontró poca oposición. La invasión se llevó a cabo con rapidez y eficiencia, y en solo 24 horas se avanzó 20 millas hacia el interior. Para la resistencia francesa, esto fue una noticia excepcionalmente buena, y para quienes luchaban en las calles de la capital del país, las esperanzas de una rápida liberación de París cobraron impulso. La resistencia francesa había nacido cuando se instauró el régimen de Vichy después de que Hitler invadiera Francia en 1940, y creció de manera constante y se volvió más organizada a medida que avanzaba la ocupación alemana. El régimen de Vichy, que gobernó Francia durante la ocupación, entre 1940 y 1944, y fue presidido por el mariscal Philippe Pétain, estaba controlado por los secuaces nazis de Hitler. Para los franceses, esto solo fue un agravio más, y rápidamente creció un movimiento de resistencia. Aún así, era extremadamente difícil para la resistencia movilizarse, ya que se imponían toques de queda estrictos, y el gobierno de Vichy también utilizaba la censura y la propaganda para mantener el control sobre los enfurecidos ciudadanos franceses. Además, cualquiera que fuera siquiera sospechoso de formar parte de la resistencia era tratado con brutalidad despiadada, y en 1943 se creó la Milice, que era el equivalente del gobierno de Vichy a la Gestapo nazi. La Milice fue responsable de la muerte de miles de sus compatriotas franceses durante el reinado de terror de Hitler. Hubo castigos colectivos y masacres sangrientas, e incluso hasta junio de 1944, con la liberación a la vista, continuaron los asesinatos. En un pueblo donde se sospechaba de la presencia de la resistencia, una división alemana de las SS asesinó a los 642 habitantes, desde bebés hasta personas de más de 90 años. Los hombres fueron reunidos y acribillados con ametralladoras, mientras que las mujeres y los niños fueron quemados vivos en la iglesia del pueblo. Pero cuando amaneció el 6 de junio, la resistencia francesa contaba con un ejército de unos 100.000 hombres y estaban listos, dispuestos y más que capaces de allanar el camino y ayudar a los aliados en la Operación Overlord. La inteligencia militar que podían proporcionar era invaluable, y a la hora de llevar a cabo actos de sabotaje contra las redes de energía, transporte y comunicaciones alemanas, eran extremadamente eficientes. No es de extrañar que la resistencia quisiera que París fuera liberada lo antes posible, y el 19 de agosto comenzó un levantamiento. Aunque Eisenhower, como comandante aliado, pensaba que era demasiado pronto para entrar en la ciudad, se le dio un ultimátum que lo obligó a cambiar de táctica. Charles de Gaulle, al frente de los franceses libres con la segunda división blindada, amenazó con enviar a su ejército, por su cuenta si era necesario, para ayudar, y cuando los rusos no intervinieron en el levantamiento de Varsovia, Eisenhower accedió a que los aliados lo apoyaran. Los franceses libres lucharon ferozmente en su batalla por París, y para el 16 de agosto la policía, los trabajadores del metro de París y el servicio postal se habían declarado en huelga. Para el 20, el levantamiento estaba en pleno apogeo,
con barricadas y trincheras apareciendo por todas partes. Hombres, mujeres y niños ayudaban a transportar materiales en carretas de madera para la resistencia, y crecía un espíritu de patriotismo. Tras un breve alto, el fuego, ambos bandos intentaron evaluar la situación. Los alemanes carecían de efectivos suficientes, mientras que la resistencia carecía de armas de guerra, de las que, según, los nazis aún disponían en abundancia. Para el 22 de agosto, la batalla por París estaba de nuevo en pleno apogeo, y la resistencia logró obligar a gran parte del ejército alemán de ocupación a retirarse. Enfurecido por esto, Hitler exigió que se causara el máximo daño a la ciudad, y Dietrich von Choltitz, el hombre al mando del ejército alemán en París, dio la orden de bombardear el Grand Palais. 2 días después, la segunda se adentró en el centro de París, avanzando sin cesar, y el general Pierre Villot, comandante de la primera brigada blindada francesa, apeló al sentido de la decencia de von Choltitz, con una observación redactada de manera sencilla. Estimo que, desde un punto de vista estrictamente militar, la resistencia de las tropas alemanas encargadas de defender París ya no puede ser eficaz. Para evitar cualquier derramamiento de sangre inútil, le corresponde a usted poner fin a toda resistencia de inmediato. Hitler dio repetidas órdenes de no rendirse bajo ninguna circunstancia, y se le cita diciendo que la capital francesa no debe caer en manos del enemigo a menos que quede reducida a escombros. Von Choltitz tomó la decisión enormemente difícil y valiente de desobedecer estas órdenes amenazantes y permitió que París fuera recuperada intacta por los franceses libres. De manera triunfal, Charles de Gaulle pronunció un discurso conmovedor y sumamente patriótico ante el pueblo francés recién liberado, haciendo saber al mundo entero que nosotros, que hemos vivido los momentos más grandiosos de nuestra historia, no deseamos otra cosa que demostrarnos, hasta el final, dignos de Francia. ¡Viva Francia! De Gaulle fue nombrado presidente del gobierno provisional de la República Francesa, que asumió el poder de inmediato. La liberación de París fue un acontecimiento clave en el camino de los aliados hacia la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y con el camino hacia Alemania ante ellos, la carrera por Berlín ya había comenzado. Los meses de julio, agosto y septiembre de 1944 fueron cruciales para los aliados, tras los preparativos para el día D y los audaces y valientes ataques contra las fortalezas alemanas a lo largo de la costa de Normandía. Quedó plenamente de manifiesto la verdadera magnitud de la tarea que se había emprendido. Tras el alivio de los acontecimientos del 6 de junio, los aliados tenían ahora que enfrentarse a un largo y duro avance a través de Francia para llegar a Alemania. Para Adolf Hitler, a pesar de que los acontecimientos sugerían que nunca sería capaz de ganar la guerra, la determinación de seguir luchando era tan fuerte como siempre. Pero la capacidad del Führer para tomar decisiones racionales se estaba deteriorando, y sus propios altos funcionarios, entre ellos Hermann Göring, Heinrich Himmler y Joseph Goebbels, tenían serias dudas sobre la capacidad de Hitler para liderarlos por mucho más tiempo. Para consolidar su posición en Francia, los aliados aún tendrían que enfrentarse a muchos peligros, y mientras los rusos avanzaban hacia Berlín desde el este, los aliados occidentales tendrían que resolver cuestiones políticas con sus homólogos soviéticos, ya que ellos también tenían a Berlín firmemente en su punto de mira. Con el fin de la guerra a la vista, los desafíos para el mundo libre eran tan grandes como lo habían sido en 1939, pero por fin parecía que las esperanzas y los sueños de una nueva era, libre de la tiranía de Adolf Hitler, estaban a punto de hacerse realidad.